Bien, hoy les vengo a hablar acerca de el procesamiento de los datos como parte de la investigación. Es el capítulo 10 del proceso investigativo de Carlos Sabino. Y este nos habla que cómo se procesan los datos en una investigación. Una vez finalizadas las tareas de recolección, el investigador quedará en posesión de un cierto número de datos, que a partir de esto será posible sacar sus propias conclusiones generales, que apunten a esclarecer el problema formulado en los inicios del trabajo. Pero estos datos por sí solos no nos dirán en un principio nada, no nos permitirán alcanzar ninguna conclusión en sí. Previamente debemos aplicar una serie de actividades para organizar los datos, para ponerlos en orden de esta cantidad de datos. Lo primero que suele hacerse con el conjunto de datos es dividirlos según su criterio, separando a un lado la información que es de tipo numérica y la que se expresa verbalmente o mediante palabras. Los datos numéricos quedarán como tales, cualquiera sea su naturaleza, y se tabularán para ponerlo de forma fácil y clara. El objetivo será construir cuadros estadísticos y promedios que sinteticen la información que se quiera dar a conocer. Y los datos que se presentan de forma verbal pueden sufrir dos destinos: se convertirán en datos numéricos o quedarán como información no cuantificada, o sea, información cualitativa. Bien, los datos verbales que se deseen presentar como numéricos se deben codificar. ¿Qué es la codificación? La codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos que se expresen de forma verbal, para poder luego contar con ellos como si se trataran de solamente datos numéricos o datos cuantitativos. Para lograrlos se habrá de partir de una cierta cantidad de información que tenga similitud entre ellas, condición necesaria para poder unirlas. Después de este proceso de codificación, se pasará al proceso de tabulación. La palabra tabulación deriva etimológicamente del latín tabula y significa hacer tablas. Hacer un listado de datos que se muestren agrupados, contabilizados y organizados para poder contar cada una de las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de acuerdo a las categorías o códigos previamente definidos. Bien, después de terminar la tabulación de toda la información contenida en nuestro instrumento de recolección, era preciso presentar los resultados de modo tal que se hicieran fácilmente comprensibles. Esto lo hacemos mediante los cuadros estadísticos. Estos se realizan para los lectores no especializados. Para lograrlo es preciso presentar los datos de la forma más clara posible, haciendo explícito cualquier elemento que pueda dar a confusiones o malos entendidos. Para un buen cuadro estadístico debemos colocar un buen nombre, la información convertirlas en porcentajes y si es opcional redondear los porcentajes para evitar enredamientos. Y por último, los datos verbales que no fueron cuantificados se les dará un trato aparte. Estos parten de una masa de datos donde se supone que se encuentra la investigación, los datos verbales. Lo primero que se hace es ordenar la masa de datos para hacer una inspección sistemática y profunda de esta. Cada una de las fichas se agrupará, a las que se refieren al mismo punto de investigación o las que tengan similitud, para que puedan ser cotejadas y analizadas entre sí. Bien, en el capítulo 11 hablaremos del análisis de los datos. La información procesada, según vimos anteriormente, tiene un gran valor, pero esta información no nos habla por sí misma. No es capaz de darnos las respuestas deseadas hasta tanto no se efectúe sobre ella un trabajo de análisis o interpretación, o sea, analizar la información. Analizar es examinar una cosa separando sus partes para conocer sus características y cualidades y extraer conclusiones. Este análisis de datos no es una tarea que se improvisa. Por lo general, esta tarea de análisis de datos la lleva el mismo investigador porque sabe cómo va a analizar esos datos. Para desarrollar la tarea analítica hay que agarrar cada uno de los datos que se obtuvieron y explorarlos, examinarlos mediante ciertos métodos. En un trabajo hay que ser paciente y minucioso. De acuerdo al tipo de datos que se esté analizando, se procederá de un modo u otro según algunas técnicas o procedimientos. Mediante análisis tenemos análisis cuantitativo y análisis cualitativo. El análisis cuantitativo es el que se le hace a los datos numéricos que obtuvimos en el proceso de recolección de datos. Y el análisis cuantitativo se le realiza a la información que tuvimos verbalmente. Y por último tenemos la síntesis.
La síntesis es recomponer lo que el análisis ha separado, o sea, integrar todas las conclusiones y los análisis que se han llevado de forma coherente, con sentido pleno, para que todo quede como uno solo. La síntesis es la conclusión final, el resultado que engloba todo dentro de sí en un cúmulo de apreciaciones que se han venido haciendo a lo largo del trabajo.